Nunca imaginé que mi propia hija me empujaría tan violentamente en la mesa de Navidad que caería al suelo frente a toda la familia solo para que su suegro ocupara mi lugar. Lo que ella no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre, y cuando despertara al día siguiente, 57 llamadas perdidas la esperarían. Porque a veces las consecuencias llegan cuando menos las esperas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Torres Mendoza, tengo 67 años y durante toda mi vida construí un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi querida esposa Carmen hace 5 años y desde entonces mi hija Cristina se convirtió en lo más importante de mi mundo. Bueno, eso creía hasta la noche del 24 de diciembre de 2023. Esa tarde llegué a la casa de Cristina con el corazón lleno de ilusión. Había comprado regalos especiales para mis nietos Pablo y Sofía y llevaba una botella de vino de 1.300 euros que había guardado para una ocasión especial. La casa estaba decorada con luces doradas y el aroma a cordero asado llenaba el ambiente. Todo parecía perfecto para una noche familiar. ¡Abuelo Emilio!, gritaron los niños corriendo hacia mí. Pablo, de 16 años, ya me superaba en altura, mientras Sofía, de 14, aún se colgaba de mi cuello como cuando era pequeña. Sus abrazos sinceros fueron el único momento de felicidad genuina que viviría esa noche. Mateo, mi yerno, me saludó con una sonrisa forzada. Siempre había algo en sus ojos que me incomodaba, como si midiera cada palabra que yo decía. «Hola, don Emilio, qué bueno que llegaste temprano». Cristina apareció desde la cocina, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, papá, deja el abrigo ahí». Noté algo extraño en el ambiente. Había una tensión que no lograba identificar. La mesa estaba puesta para 7 personas, pero solo éramos 5. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté mientras observaba el lugar adicional en la mesa. «Sí, mi padre llegará en un momento», respondió Mateo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se refería a Joaquín Gil Herrera, un empresario de 72 años que siempre había competido conmigo silenciosamente en el mundo de los negocios. Durante años había intentado quitarme contratos importantes con métodos cuestionables. Cuando Joaquín llegó, todo cambió. Cristina se transformó completamente, volviéndose servicial y atenta de una manera que jamás había visto conmigo. «Don Joaquín, qué gusto tenerlo aquí. Pase, pase». Me pareció extraño, pero decidí no darle importancia. Después de todo era Navidad y quería disfrutar con mi familia. Nos sentamos a la mesa y yo ocupé mi lugar habitual, el que siempre había sido mío en las celebraciones familiares, a la cabecera junto a Cristina. Había ocupado ese lugar durante años, desde que Carmen murió y las cenas familiares se trasladaron a casa de mi hija. Pero cuando Joaquín se acercó, Cristina me miró con una expresión que nunca olvidaré. Fría, calculadora, despiadada. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté confundido. «¿Por qué? ¿Ese lugar es para don Joaquín? ¿Es el invitado de honor?». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Cristina, hija, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo miraba hacia abajo incómodo. Los niños habían dejado de hablar. Joaquín permanecía de pie observando la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción perversa. «Papá, no hagas esto difícil. Muévete». «No entiendo, Cristina, ¿qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando sucedió. Cristina se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 67 años no pudo resistir el impulso y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Joaquín permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Satisfacción. Desde el suelo, adolorido y humillado, escuché las palabras que cambiarían todo para siempre. «Este lugar es de mi suegro. Fuera».
En ese momento, mientras yacía en el suelo de baldosas frías, algo se rompió dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hija, el amor incondicional que sentía por ella, se desmoronó como un castillo de naipes. Los niños me ayudaron a levantarme, sus rostros llenos de confusión y dolor. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Sofía con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, pequeña», mentí acariciando su cabello. Pero por dentro, una tormenta había comenzado a formarse. Cristina ya había tomado su lugar en la mesa como si nada hubiera pasado. Joaquín ocupó mi silla sin decir una palabra. Mateo sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Me senté en una silla lateral como un invitado de segunda clase en lo que antes había sido mi propia familia. Durante toda la cena observé cómo Cristina se dirigía a Joaquín con un respeto que nunca me había mostrado. Observé cómo Mateo colgaba de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su madre había humillado a su abuelo. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente denso que parecía espeso como el humo. Cada bocado me sabía a traición. Cada risa compartida entre Cristina y Joaquín me perforaba el alma como dagas afiladas. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre sus estudios, pero incluso ellos percibían que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Pablo sacó excelentes calificaciones este trimestre, comenté intentando recuperar algo de normalidad en medio del caos emocional que bullía en mi interior. «Ah, sí», respondió Cristina sin siquiera voltear a verme, concentrada completamente en cortar la carne que servía a Joaquín. «Don Joaquín, ¿le parece bien el punto del cordero?». Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años había criado a esta mujer. Le había enseñado valores, principios, le había dado todo lo que tenía y más, y ahora me trataba como un extraño molesto en su propia mesa. Joaquín sonreía mientras degustaba el vino que yo había traído, el mismo que había costado 1.300 euros y guardado para esta ocasión especial. «Excelente elección, Cristina. Tu casa siempre ha tenido buen gusto». «¿Su casa?». Las palabras me golpearon como martillazos. Esa casa la había comprado yo con el sudor de décadas de trabajo. Cada ladrillo, cada mueble, cada detalle había sido pagado con mi esfuerzo. Y ahora este hombre hablaba como si fuera propiedad de mi hija. «Gracias, don Joaquín», respondió Cristina con una sonrisa radiante que no me había dedicado en años. «Para nosotros es un honor tenerlo aquí». Mateo asintió fervorosamente. «Absolutamente. Su experiencia en el sector inmobiliario es admirable». Escuché esa conversación con creciente desconcierto. Sector inmobiliario. ¿Desde cuándo Joaquín se había convertido en una figura tan importante para mi familia? «Bueno», continuó Joaquín mientras cortaba elegantemente su carne, «he estado observando varios proyectos interesantes, edificios residenciales en zonas de alta plusvalía. Mateo me ha estado asesorando sobre las mejores ubicaciones». Esas palabras me atravesaron como puñales. Mi propio yerno estaba compartiendo información del mercado inmobiliario con mi competencia directa, usando probablemente conocimientos que había adquirido trabajando conmigo durante años. «El proyecto de Salamanca es fascinante», añadió Mateo con entusiasmo. «Las perspectivas de rentabilidad son extraordinarias». Conocía perfectamente ese proyecto. Era una inversión que yo había estado considerando durante meses, analizando cada detalle, cada riesgo, cada oportunidad. Y ahora descubría que mi información privilegiada estaba siendo compartida con Joaquín Gil Herrera en mi propia mesa navideña. «Abuelo, ¿te sientes bien?», preguntó Sofía con preocupación genuina. «Estás muy callado». «Estoy bien, cariño», mentí mientras acariciaba su mejilla. «Solo estoy escuchando las conversaciones de los adultos». Pablo me miró con esos ojos adolescentes que ven más de lo que los adultos imaginan. «Abuelo, ¿por qué mamá te hizo sentarte ahí? Siempre te sientas en tu lugar de siempre». La pregunta inocente de mi nieto
cortó el aire como un cuchillo. Toda la mesa se quedó en silencio. Cristina palideció visiblemente. Mateo tosió incómodo. Joaquín continuó comiendo como si nada hubiera pasado, pero noté una sonrisa casi imperceptible en la comisura de su boca. «Pablo, no hagas preguntas impertinentes», regañó Cristina con severidad inusual. «Los adultos pueden sentarse donde deseen». «Pero siempre has dicho que ese era el lugar especial del abuelo», insistió Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Desde que murió la abuela Carmen, siempre se sienta ahí». El nombre de mi esposa flotó en el aire como un fantasma doloroso. Carmen había muerto hace 5 años y desde entonces estas cenas navideñas se habían convertido en nuestra tradición más sagrada. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, que había que protegerla por encima de todo. «Sofía, come en silencio», ordenó Mateo con una dureza que no le había escuchado jamás hacia sus hijos. Joaquín aprovechó el momento incómodo para retomar la conversación. «Emilio, cuéntanos sobre tus proyectos actuales. Seguramente tienes inversiones interesantes en marcha». Su tono era condescendiente, casi burlón. Era evidente que esta pregunta tenía una intención oculta. Quería información. Quería saber cuáles eran mis movimientos empresariales para poder sabotearlos como había hecho tantas veces en el pasado. «Prefiero mantener mis asuntos comerciales en privado», respondí secamente. «Oh, vamos, papá», intervino Cristina con falsa alegría. «Estamos en familia. Don Joaquín tiene mucha experiencia. Podría darte consejos valiosos». «Consejos valiosos» de mi competencia directa durante una cena navideña, después de haberme humillado públicamente. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. «Creo que tengo suficiente experiencia para manejar mis propios negocios», respondí manteniendo la compostura. «Por supuesto», asintió Joaquín, con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «Aunque siempre es bueno escuchar perspectivas frescas. El mercado está cambiando muy rápidamente». Mateo se inclinó hacia adelante con interés evidente. «Don Joaquín tiene razón. Las nuevas tendencias requieren adaptabilidad». Escuché esas palabras y finalmente comprendí lo que estaba sucediendo. No era solo una cena navideña incómoda, era una emboscada cuidadosamente planeada. Joaquín había venido aquí con un propósito específico: obtener información sobre mis negocios, evaluar mis debilidades y posiblemente reclutar a mi propia familia como aliados en su guerra empresarial contra mí. Y lo más doloroso de todo era que Cristina y Mateo parecían estar cooperando voluntariamente en esta traición. «Bueno», anunció Joaquín mientras se limpiaba delicadamente la boca con la servilleta, «ha sido una cena extraordinaria. Cristina, Mateo, son anfitriones excepcionales». «El placer es nuestro», respondió Cristina, irradiando satisfacción. Durante todo este intercambio yo permanecí sentado en mi silla lateral, observando cómo mi propia familia celebraba la presencia del hombre que había pasado años intentando destruir mi empresa. Era surrealista, era doloroso, pero sobre todo era revelador. Mientras servían el postre, tomé una decisión silenciosa pero definitiva. Esta sería la última vez que permitiría ser tratado de esta manera. Esta sería la última vez que mi generosidad sería confundida con debilidad. Joaquín se levantó finalmente para marcharse, y todo el ritual de despedida fue una nueva exhibición de servilismo de parte de Cristina y Mateo. Abrazos efusivos, invitaciones futuras, promesas de colaboración. Cuando finalmente se marchó, me dirigí hacia la puerta para irme también. «¿Ya te vas, abuelo?», preguntó Pablo con tristeza evidente. «Sí, pequeño. Tengo cosas importantes que hacer». «¿Estás enojado con nosotros?», susurró Sofía abrazándome fuerte. «Jamás podría estar enojado con ustedes», le respondí sinceramente. «Los amo más de lo que pueden imaginar». Cristina ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la puerta. La última imagen que tuve esa noche fue la de mi hija recogiendo los platos, tarareando alegremente, como si acabara de vivir la mejor noche de su vida. Salí a la calle fría de diciembre con una claridad mental que no había experimentado en años. Sabía exactamente qué tenía que hacer
Llegué a mi apartamento cerca de la medianoche, pero el sueño era lo último que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y desplegué sobre el escritorio de roble todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Cristina nunca había tenido participación accionaria real en Torres Construcciones S.L. Ella vivía cómodamente de las donaciones que yo le había hecho a lo largo de los años, pero técnicamente no poseía acciones de la empresa familiar. Mientras hojeaba carpetas y expedientes, mi teléfono sonó. Era Mercedes López, mi contadora personal desde hacía 15 años. Don Emilio, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que debes saber urgentemente. Dime, Mercedes. Cristina ha estado utilizando las donaciones para gastos mucho mayores de lo que imaginábamos. La casa donde vive tiene mejoras por valor de 120.000 euros que ella financió sin consultarle. El coche de Mateo, 200.000 euros. Las tarjetas de crédito adicionales. Don Emilio, debe más de 150.000 euros en compras personales. La información me golpeó como un yunque. ¿Está en mora con algún pago? Varios. El apartamento de la Costa del Sol tiene una hipoteca pendiente de 80.000 euros. Sin sus avales, será ejecutado inmediatamente. Perfecto. Quiero que mañana temprano inicies todos los procedimientos de revocación. ¿Está completamente seguro? Esto arruinará su situación económica. Mercedes, mi hija acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora ella aprenderá sobre consecuencias. Después de colgar, continué revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba. Las escrituras de las propiedades que había transferido a nombre de Cristina. La casa principal en Chamartín, valorada en 300.000 euros. El apartamento costero en Valencia, 200.000 euros. Y las inversiones en fondos que ascendían a 80.000 euros. Todo había sido registrado como donaciones por amor paternal, pero la legislación española permitía la revocación por ingratitud del donatario, y la humillación pública de esta noche constituía un caso textbook de ingratitud notoria. A las 3 de la madrugada llamé a Eduardo Ruiz, mi abogado de confianza. Eduardo, necesito que prepares documentos de revocación de donaciones por ingratitud notoria. Quiero que estén listos a primera hora. Emilio, es Nochebuena. ¿Qué ha pasado? Mi hija me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi lugar a Joaquín Gil Herrera. Necesito que entiendas la gravedad de esta situación. Hubo una pausa larga. Eduardo conocía perfectamente la historia de competencia empresarial entre Joaquín y yo. Emilio, ¿no crees que estás reaccionando demasiado intensamente? Eduardo, ¿tú le darías tu lugar en la mesa familiar a tu peor competencia comercial después de que tu hijo te humillara públicamente? Entiendo tu punto. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. También necesito que canceles todos los avales bancarios que tengo firmados a nombre de Cristina. Hipotecas, créditos, tarjetas, todo. Eso significará que los pagos se ejecutarán inmediatamente contra ella. Lo sé perfectamente. Procede. A las 4 de la mañana revisé los estados financieros de los últimos 3 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de ira y decepción que no había experimentado jamás. Cristina había estado desviando recursos hacia cuentas personales de maneras que, aunque técnicamente legales, eran éticamente reprobables. Había usado contactos de mi empresa para conseguir descuentos en proveedores. Había cobrado comisiones por recomendar servicios sin informármelo. Había utilizado el coche corporativo para viajes personales durante meses. Mi hija no solo me había faltado al respeto esta noche, había estado aprovechándose sistemáticamente de mi generosidad durante años, tratándome como un cajero automático emocional que existía únicamente para financiar su estilo de vida. A las 5 de la madrugada llamé a Joaquín directamente. Necesitaba entender exactamente qué había estado tramando. Joaquín, habla Emilio Torres. Su voz sonaba sorprendida pero complacida.
Emilio, qué sorpresa. ¿Cómo estuvo el resto de la cena? Muy reveladora. Quiero que sepas que entiendo perfectamente lo que intentaste hacer esta noche. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Llevas meses cortejando a mi yerno, ofreciéndole oportunidades comerciales, ganándote la confianza de mi hija, todo para obtener información privilegiada sobre mis proyectos. Joaquín rió con esa arrogancia que tanto detestaba. Emilio, tu paranoia siempre ha sido tu peor enemigo. Mi paranoia me ha mantenido en el negocio durante 40 años, mientras tú has quebrado 3 empresas. Mira, Emilio, si tu familia prefiere hacer negocios conmigo en lugar de contigo, quizás deberías preguntarte por qué. Esas palabras me confirmaron lo que sospechaba. Joaquín había estado deliberadamente manipulando a Cristina y Mateo, probablemente prometiéndoles participación en proyectos lucrativos a cambio de información sobre mis operaciones. Joaquín, quiero que entiendas algo muy claramente. La guerra que acabas de declarar esta noche va a tener consecuencias que no puedes imaginar. ¿Me estás amenazando, Emilio? No te estoy amenazando, te estoy informando. Mañana vas a descubrir qué pasa cuando subestimas a alguien que ha sobrevivido en este negocio más tiempo que tú. Colgué el teléfono con una sonrisa fría. Joaquín había jugado sus cartas creyendo que había ganado la partida, pero se había olvidado de un detalle fundamental. Yo controlaba todas las fuentes de financiamiento de la vida cómoda de Cristina. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de WhatsApp de Pablo. Abuelo, papá y mamá están discutiendo. Mamá dice que fuiste muy grosero con don Joaquín. ¿Estás bien? Le respondí. Estoy perfectamente, Pablo. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger lo que es importante. A las 7 de la mañana, llamé al Banco Santander, donde tenía la cuenta principal. Habla Emilio Torres Mendoza. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales que tengo firmados a nombre de Cristina Torres Navarro. Señor Torres, eso significará que los créditos pendientes se ejecutarán automáticamente. Entiendo perfectamente las consecuencias. Proceda inmediatamente. Los documentos de cancelación estarán procesados antes de las 9 de la mañana. Repetí el mismo procedimiento con BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. En total, Cristina tenía créditos por valor de 400.000 euros respaldados por mis avales. Sin esas garantías, todos los bancos iniciarían procedimientos de recuperación inmediata. A las 8 de la mañana, Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos preparados. Firmé cada papel con una determinación férrea que no había sentido en décadas. Emilio, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Eduardo, hace unas horas mi hija me empujó al suelo delante de mis nietos para complacer a mi peor enemigo comercial. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30. A las 9 en punto, mientras Cristina probablemente desayunaba tranquilamente, creyendo que había tenido una noche exitosa, su mundo estaba a punto de colapsar completamente. La guerra había comenzado y yo tenía todas las armas. A las 9 de la mañana del 25 de diciembre, mientras las familias madrileñas disfrutaban de sus desayunos navideños, yo me encontraba en el despacho de Eduardo Ruiz, preparando la operación legal más importante de mi vida. Los documentos de revocación estaban perfectamente redactados, citando el artículo 648 del Código Civil Español como fundamento jurídico. Emilio, estos documentos son técnicamente impecables, confirmó Eduardo mientras revisaba cada página. La humillación pública que sufriste anoche constituye claramente una conducta no aceptada socialmente, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Cuánto tiempo necesitas para presentar todo ante el registro? Las revocaciones por ingratitud se procesan de forma urgente. Para esta tarde tendrás las resoluciones provisionales. Mientras Eduardo organizaba los expedientes legales, yo activé la segunda fase de mi estrategia, la cancelación sistemática de todos los respaldos financieros que había proporcionado a Cristina durante años. Mi primer objetivo era el Banco Santander, donde Cristina tenía una línea de crédito hipotecario por valor de 250.000 euros,
respaldada completamente por mi aval personal. Marqué el número directo de la sucursal. Habla Emilio Torres Mendoza, cliente preferente número 4789. Necesito cancelar inmediatamente el aval hipotecario de mi hija Cristina Torres Navarro. Señor Torres, esa cancelación activaría automáticamente la exigibilidad total del préstamo. ¿Está seguro de proceder? Completamente seguro. Proceda con la cancelación inmediata. Los documentos de notificación se enviarán al deudor principal antes de las 11 de la mañana. Repetí el mismo procedimiento con el BBVA, donde Cristina mantenía tarjetas de crédito corporativas con límites de 30.000 euros, todas respaldadas por mis garantías personales. La cancelación significaba que cualquier saldo pendiente se convertiría en exigible inmediatamente. CaixaBank resultó ser el caso más complicado. Allí Mateo había solicitado un crédito empresarial de 100.000 euros para modernizar sus operaciones comerciales, usando mi recomendación personal como garantía principal. Don Torres, este crédito tiene cláusulas específicas de vencimiento anticipado en caso de retirada del aval, me informó el gerente de cuentas. Su yerno tendrá 72 horas para liquidar la totalidad del préstamo. Perfecto. Quiero que la notificación se envíe por mensajería urgente. El cuarto banco en mi lista era Banco Sabadell, donde había respaldado la compra del BMW de Mateo mediante un leasing empresarial. Sin mi garantía, el contrato se anularía automáticamente y el vehículo sería recuperado por impago. Señor Torres, ¿está consciente de que esta decisión afectará significativamente la situación crediticia de los beneficiarios? Es exactamente lo que pretendo conseguir. A las 10:30 de la mañana, Eduardo recibió confirmación del registro de la propiedad. Las revocaciones de donaciones habían sido aceptadas para procesamiento urgente, citando como causa fundamental la conducta socialmente reprobable del donatario que demuestra ingratitud de especial gravedad. Emilio, técnicamente Cristina tiene derecho a presentar alegaciones, pero necesitaría demostrar que su comportamiento no constituye ingratitud. Considerando que empujó a su propio padre delante de testigos para beneficiar a un tercero, sus posibilidades legales son prácticamente inexistentes. Mientras Eduardo tramitaba los aspectos jurídicos, yo me concentré en la logística de la recuperación patrimonial. La casa de Chamartín, valorada en 300.000 euros, requería un procedimiento especial porque Cristina y su familia vivían allí actualmente. Contacté a Inmobiliaria Velázquez, la empresa que había gestionado la compra original de esa propiedad hace 8 años. Señor Torres, necesitamos realizar una inspección técnica para actualizar la valoración de la propiedad. Los ocupantes actuales han realizado modificaciones no autorizadas. Según mis registros, han invertido aproximadamente 120.000 euros en mejoras sin mi conocimiento. Quiero una evaluación completa de esas modificaciones. Programaremos la inspección para mañana por la mañana. ¿Tienen conocimiento los ocupantes de que la propiedad está siendo revaluada? Lo tendrán muy pronto. El apartamento de la Costa del Sol presentaba una situación aún más complicada. Cristina lo había utilizado como garantía adicional para obtener financiamiento privado, algo que descubrí al revisar minuciosamente todos los documentos registrales. Eduardo, mi hija hipotecó el apartamento de Valencia sin informarme. ¿Cómo es esto posible? Técnicamente, como propietaria registral, tenía derecho a hipotecarlo. Sin embargo, al revocar la donación original, esas hipotecas quedan sin respaldo legal. ¿Qué significa eso prácticamente? Que los acreedores hipotecarios pueden exigir la liquidación inmediata de las deudas, pero si Cristina no puede pagar, la propiedad revertirá a ti como propietario original. Esta información me proporcionó una satisfacción particular. Cristina no solo perdería el apartamento, sino que también quedaría responsable de las deudas contraídas contra esa propiedad. A las 11:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número que no tenía registrado, pero intuí quién podría ser. ¿Papá? La voz de Cristina sonaba alterada, casi histérica. Había comenzado a recibir las notificaciones bancarias.
¿Qué está pasando? ¿Por qué el banco me dice que tengo que pagar 250.000 euros inmediatamente? Buenos días, Cristina. Veo que ya estás recibiendo las comunicaciones. ¿Qué comunicaciones? ¿Qué has hecho? He cancelado todos los avales que respaldaban tu estilo de vida. A partir de ahora, tendrás que financiar tus gastos con tus propios recursos. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Claro que puedo, y ya lo hice. Anoche me enseñaste lo que piensas de tu padre, y hoy yo te enseño las consecuencias de esa decisión. Papá, por favor, podemos hablar. Fue solo un malentendido. No fue un malentendido, Cristina. Fue una humillación deliberada y calculada. Y ahora vas a aprender sobre responsabilidad personal. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 3 minutos después volvió a sonar, pero no contesté, ni a esa llamada, ni a las 46 que siguieron durante las próximas 2 horas. Eduardo terminó de organizar todos los expedientes legales y me entregó copias de cada documento. Emilio, desde el punto de vista jurídico, tu posición es sólida. Cristina puede intentar recurrir, pero la jurisprudencia española es clara. La ingratitud del donatario, especialmente cuando implica humillación pública del donante, constituye causa suficiente para la revocación. ¿Cuándo se harán efectivas las revocaciones? Las notificaciones oficiales se enviarán esta tarde. Cristina tendrá 72 horas para desalojar la propiedad de Chamartín y 30 días para formalizar la transferencia del apartamento costero. Mientras salía del despacho de Eduardo, me sentí más tranquilo de lo que había estado en meses. No se trataba de venganza, sino de justicia. Durante años había confundido generosidad con debilidad, y mi propia hija había interpretado mi amor paternal como obligación permanente de financiar su comodidad. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía ventaja estratégica completa. A las 2 de la tarde del 25 de diciembre, mientras yo almorzaba tranquilamente en mi apartamento, Cristina vivía el peor día de su existencia. Su teléfono móvil no había parado de sonar desde las 11 de la mañana, recibiendo llamada tras llamada de entidades bancarias, notarías y despachos jurídicos. La primera notificación oficial llegó a las 2:15 de la tarde. Un mensajero de correos urgentes le entregó personalmente el documento de revocación de donaciones firmado por Eduardo Ruiz, con el sello oficial del Registro de la Propiedad de Madrid. Según me contó más tarde Pablo, Cristina abrió el sobre con manos temblorosas, creyendo que podría tratarse de algún error administrativo. Cuando leyó las primeras líneas del documento legal, se desplomó en el sofá de su salón con una palidez cadavérica. Resolución provisional de revocación de donaciones por ingratitud del donatario, comenzaba el texto oficial. En virtud del artículo 648 del Código Civil Español, y considerando la conducta socialmente reprobable demostrada por la donataria Cristina Torres Navarro hacia el donante Emilio Torres Mendoza durante la celebración navideña del 24 de diciembre de 2023, el documento detallaba meticulosamente cada propiedad que debía ser restituida. La casa de Chamartín, valorada en 300.000 euros, el apartamento costero de 200.000 euros, y las inversiones financieras por valor de 80.000 euros. Pero lo que más la aterrorizaba no era la pérdida de propiedades, sino el párrafo final del documento. La donataria dispone de 72 horas para desalojar la vivienda ubicada en calle Serrano, número 43, bajo apercibimiento de desahucio ejecutivo. 72 horas, 3 días para encontrar un lugar donde vivir con su familia, empaque sus pertenencias de una década, y abandonar la casa que consideraba suya. Mateo llegó del trabajo aproximadamente a las 3 de la tarde, encontrándose con una escena devastadora. Cristina lloraba histéricamente en el sofá, rodeada de documentos bancarios y notificaciones legales esparcidos por toda la mesa del comedor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mateo alarmado. Mi padre lo ha hecho realmente», sollozó Cristina mostrándole el documento de revocación. «Nos ha quitado todo. La casa, el apartamento, el dinero, todo». Mateo leyó el documento oficial 2 veces antes de comprender completamente la magnitud de la catástrofe.
No se trataba de una amenaza emocional de su suegro, sino de una acción legal perfectamente planificada y ejecutada con precisión quirúrgica. «Esto tiene que ser ilegal», murmuró Mateo mientras revisaba desesperadamente cada página. «No se puede quitar una casa a una familia así, sin más». «Es completamente legal», gimió Cristina. «Mi padre donó todo esto con condiciones implícitas de respeto familiar, y yo lo empujé delante de los niños». La realidad de lo que había hecho la noche anterior finalmente impactó en Cristina con toda su fuerza devastadora. No había sido solo un momento de mal genio o una descortesía familiar. Había sido un acto de ingratitud tan grave que justificaba legalmente la pérdida de todo su patrimonio. A las 4 de la tarde, Pablo y Sofía regresaron de casa de sus amigos navideños, encontrándose con una situación doméstica completamente surrealista. Su madre lloraba en el sofá, su padre caminaba nerviosamente por el salón, hablando por teléfono con abogados, y la mesa estaba cubierta de papeles oficiales. «¿Qué pasa?», preguntó Pablo con la preocupación típica de un adolescente que intuye que su estabilidad familiar está en peligro. «Nada, hijo», mintió Mateo. «Solo problemas de adultos». «¿Tiene que ver con lo que pasó anoche con el abuelo?», insistió Sofía con esa perspicacia infantil que a menudo ve más claramente que los adultos. Cristina estalló en llanto renovado al escuchar la mención de su padre. «Le perdí todo respeto anoche y ahora él me ha quitado todo». Los niños se miraron entre sí con una comprensión silenciosa. Pablo, con la madurez emocional de sus 16 años, se acercó a su madre y le puso una mano en el hombro. «Mamá, ¿por qué empujaste al abuelo? Nunca habías hecho algo así». Esa pregunta simple contó más profundo que cualquier documento legal. Cristina no tenía respuesta racional. En el momento había parecido importante impresionar a Joaquín, demostrar que su familia valoraba su presencia más que la de su propio padre. Ahora, 24 horas después, esa decisión parecía la más estúpida de su vida. A las 5 de la tarde, Cristina tomó una decisión desesperada. Contra las instrucciones explícitas de Mateo, decidió ir directamente al apartamento de su padre para suplicar perdón y negociar una solución. Cuando llegó al edificio donde había vivido su padre durante los últimos 5 años, se encontró con la primera sorpresa. Las cerraduras habían sido cambiadas. Sus llaves, que había conservado para emergencias, ya no funcionaban. Llamó insistentemente al portero electrónico, pero nadie respondía. Esperó en el portal durante 2 horas, con la esperanza de que su padre regresara de donde quiera que estuviera, pero el apartamento permanecía vacío y silencioso. Finalmente, a las 7 de la tarde, el conserje del edificio se acercó a ella con cierta compasión. «Señorita Torres, don Emilio me pidió que le entregara esto si usted venía». Le entregó un sobre lacrado con su nombre escrito en la caligrafía familiar de su padre. Cristina lo abrió con manos temblorosas, encontrando una carta mecanografiada que cambiaría para siempre su perspectiva sobre las consecuencias de sus acciones. «Cristina», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya has recibido las notificaciones legales y comprendes la seriedad de la situación que tú misma has creado. Durante 42 años te crié con valores de respeto, gratitud y dignidad familiar. Anoche me demostraste que esos valores no significan nada para ti cuando puedes obtener ventaja social humillando a tu propio padre. La casa donde vives fue comprada con el sudor de 30 años de trabajo. El apartamento de Valencia lo compré pensando en que tus hijos tuvieran un lugar especial para las vacaciones familiares. Las inversiones las hice para garantizar tu estabilidad económica. Todo eso lo hice por amor paternal, esperando únicamente respeto básico a cambio. Anoche me enseñaste que ese respeto no existe, y hoy te enseño yo las consecuencias de esa decisión. Tienes 72 horas para abandonar la propiedad. No habrá negociación, no habrá segunda oportunidad, no habrá perdón fácil. Si alguna vez quieres recuperar algo parecido a una relación con tu padre, tendrás que demostrar durante años que has aprendido el valor del respeto y la gratitud. Pero eso será tu decisión y tu esfuerzo. Tu padre, que ya no te reconoce como la hija que crió,
Emilio Torres Mendoza. Cristina terminó de leer la carta sentada en el suelo del portal, llorando con una desesperación que no había experimentado jamás en su vida adulta. No había vuelta atrás, no había solución fácil, no había perdón inmediato. Su mundo había colapsado completamente en 24 horas, y todo por 30 segundos de soberbia estúpida la noche anterior. Esa noche del 25 de diciembre, mientras Cristina lloraba en su casa leyendo y releyendo la carta de su padre, yo me encontraba en el apartamento de mi hermana Ana, redactando el documento más doloroso pero necesario de mi vida. Una declaración jurada detallando los años de ingratitud acumulada que habían culminado en la humillación navideña. Emilio, ¿estás seguro de que quieres incluir todos estos episodios?, preguntó Ana mientras revisaba mi borrador. Algunos son muy personales. Ana, la revocación por ingratitud requiere documentación exhaustiva. Eduardo necesita pruebas concretas de que el comportamiento de Cristina no fue un incidente aislado, sino un patrón de conducta. En el documento había recopilado meticulosamente una década de desaires y faltas de respeto que había pasado por alto por amor paternal, pero que ahora cobraban relevancia jurídica crucial. El primer episodio documentado databa del año 2014, durante la boda de Cristina. Ella había insistido en que mi discurso como padre de la novia fuera revisado previamente por Mateo, para asegurar que fuera apropiado para los invitados importantes. Había aceptado esa humillación silenciosamente para no arruinar su día especial. El segundo incidente ocurrió en 2017, cuando Cristina canceló la cena de cumpleaños que habíamos planificado para celebrar mis 60 años, porque Mateo había conseguido entradas para un evento empresarial que consideraba más beneficioso para sus contactos profesionales. Pasé mi cumpleaños solo, comiendo en un restaurante cerca de casa. El tercer episodio fue en 2019, durante el funeral de Carmen. Cristina llegó tarde a la ceremonia porque había tenido una reunión importante que no podía posponer. Mateo la acompañó en esa decisión, argumentando que los muertos no tienen prisa. Enterré a mi esposa de 40 años prácticamente solo, mientras mi única hija priorizaba compromisos comerciales. El cuarto caso documentado ocurrió el año pasado, durante la graduación de Pablo. Cristina me pidió que no asistiera a la ceremonia porque había invitado a clientes potenciales de Mateo, y mi presencia podría crear confusión sobre quién era realmente el jefe de la familia. Perdí la graduación de mi nieto para evitar incomodar a extraños. Cada uno de estos episodios, individualmente, podría haberse justificado como malentendidos o prioridades temporales. Pero compilados cronológicamente, revelaban un patrón sistemático de relegación y menosprecio que había ido escalando progresivamente hacia la explosión de Nochebuena. ¿Sabes lo que más me duele, Ana?, le confesé mientras terminaba de redactar. No es la pérdida del dinero o las propiedades, es darme cuenta de que durante años he estado financiando mi propia humillación. ¿Cómo? Cada vez que Cristina me faltaba el respeto, yo respondía dándole más regalos, más dinero, más propiedades. Creía que estaba comprando su amor, pero en realidad estaba enseñándole que podía tratarme mal sin consecuencias. Ana asintió tristemente. Ella había presenciado muchos de estos episodios, pero nunca había querido interferir en la relación entre hermano e hija. Emilio, ¿no crees que Cristina puede cambiar? Al fin y al cabo es tu única hija. Puede cambiar, pero solo si entiende que sus acciones tienen consecuencias reales. Si yo cedo ahora, le enseño que basta con llorar un poco para que papá olvide todo y vuelva a rescatarla. A las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Mateo, con una voz desesperada que jamás le había escuchado. Don Emilio, por favor, necesitamos hablar. Cristina no ha parado de llorar desde esta tarde. Los niños están asustados. Esto está destruyendo a toda la familia. Mateo, la familia se destruyó anoche cuando tu esposa me empujó al suelo para complacer a Joaquín Gil. Fue un error, don Emilio, un momento de mal juicio, pero no merece esta devastación total. Un momento de mal juicio.
Mateo, ¿tú sabes cuántos negocios he perdido porque Joaquín Gil recibía información privilegiada sobre mis proyectos? ¿Tienes idea de cuánto dinero me ha costado su competencia desleal durante años? Hubo un silencio prolongado. Mateo sabía perfectamente que había estado compartiendo información empresarial con Joaquín, probablemente a cambio de promesas de colaboración futura. Don Emilio, podemos solucionar todo esto. Puedo romper cualquier relación comercial con don Joaquín. Cristina puede pedirle perdón públicamente. Podemos... Mateo, ¿tú crees que esto se soluciona con disculpas? ¿Sabes lo que vi en los ojos de mis nietos anoche? Vergüenza. Vergüenza de ver a su madre comportarse como una salvaje con su abuelo. Los niños lo superarán. Los niños aprenderán que en esta familia faltar el respeto a los mayores no tiene consecuencias. ¿Es esa la lección que quieres enseñarles? Mateo no tenía respuesta para eso. Después de un largo silencio, hizo una pregunta que reveló la verdadera dimensión del problema económico que enfrentaban. Don Emilio, ¿hay alguna forma de negociar al menos un plazo más largo para desalojar la casa? 3 días es imposible. No tenemos dónde ir. Mateo, durante 10 años he pagado esa casa, los servicios, las mejoras, todo. Ustedes nunca han contribuido con 1 euro. ¿Por qué debería preocuparme ahora por sus problemas de alojamiento? Porque somos familia, don Emilio. Anoche aprendí que no somos familia. Somos un donante y unos beneficiarios ingratos, y esa relación acaba de terminar. Colgué el teléfono y lo apagué. No iba a recibir más llamadas suplicantes esa noche. Ana me sirvió una copa de brandy, y nos sentamos en silencio durante largo rato, contemplando las luces navideñas que brillaban desde las ventanas de otros apartamentos, donde presumiblemente otras familias vivían la armonía que yo había perdido para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico, Ana?, comenté finalmente. Durante años tuve miedo de que Cristina me abandonara si no la complacía en todo. Resulta que ya me había abandonado emocionalmente hace mucho tiempo. Solo estaba esperando a que yo me diera cuenta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a aprender a vivir sin la carga emocional de intentar comprar el amor de alguien que no sabe valorarlo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No había sonidos de teléfono, no había crisis familiares que resolver, no había demandas económicas que satisfacer. Por primera vez en décadas, era completamente libre. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris y lluviosa, reflejando perfectamente el estado anímico de Cristina mientras buscaba desesperadamente alternativas legales para revertir la catástrofe que había desencadenado. Mateo había contactado al bufete jurídico más prestigioso de Madrid, García Mendoza y Asociados, especialistas en derecho civil y revocación de donaciones. La reunión tuvo lugar a las 10 de la mañana en las elegantes oficinas de Serrano. Luis García Mendoza, socio fundador con 30 años de experiencia, revisó meticulosamente todos los documentos que Cristina y Mateo habían llevado. Las escrituras de donación originales, las notificaciones de revocación y la declaración jurada de Emilio detallando los episodios de ingratitud acumulados. Señora Torres, comenzó García Mendoza con tono profesional pero desalentador, debo serle completamente honesta sobre sus perspectivas legales. La revocación por ingratitud que su padre ha iniciado está fundamentada sólidamente en la jurisprudencia española. Pero tiene que haber algo que podamos hacer, suplicó Cristina con lágrimas en los ojos. Fue solo un momento de tensión familiar. No puede perder todo por eso. Señora, he revisado la declaración jurada de su padre. No se trata de un incidente aislado, sino de un patrón documentado de conductas irrespetuosas que culminaron en la agresión física del 24 de diciembre. García Mendoza desplegó sobre la mesa una copia del artículo 648 del Código Civil, marcado con destacador amarillo. La legislación española es muy clara. El donante puede revocar por ingratitud cuando el donatario comete actos que revelan desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos, especialmente si constituyen conductas socialmente reprobables. ¿Pero empujar a mi padre realmente constituye conducta socialmente reprobable?, preguntó Mateo, con una esperanza desesperada. Señor Navarro, agredir físicamente a un hombre de 67 años
para beneficiar a un tercero, especialmente delante de menores de edad, constituye claramente una conducta no aceptable según los estándares sociales. Cualquier tribunal español lo consideraría así. Cristina se desplomó en su silla. La realidad legal era tan implacable como la emocional. No hay ninguna defensa posible, insistió Mateo. Teóricamente podrían alegar que la donación fue realizada bajo coerción emocional, pero necesitarían probar que don Emilio la presionó para aceptar las propiedades. Considerando que fueron regalos voluntarios realizados durante una década, esa defensa sería prácticamente imposible. García Mendoza cerró el expediente con un gesto definitivo. Mi consejo profesional es que acepten la situación y se concentren en minimizar los daños económicos adicionales. Intentar litigar contra una revocación tan bien documentada solo resultaría en costos legales adicionales sin posibilidades reales de éxito. Mientras Cristina y Mateo se enfrentaban a la realidad jurídica, Joaquín Gil Herrera había decidido tomar cartas en el asunto desde una perspectiva completamente diferente. Después de reflexionar sobre los eventos navideños, se dio cuenta de que había subestimado gravemente la determinación de Emilio Torres. A las 11 de la mañana, Joaquín llamó directamente a Emilio. Emilio, creo que necesitamos hablar hombre a hombre. No tengo nada que hablar contigo, Joaquín. Mira, reconozco que quizás mi presencia en la cena navideña causó tensiones familiares no intencionadas. No pretendía crear conflictos entre tú y Cristina. Emilio rió con amargura. ¿Tensiones no intencionadas? Joaquín, has estado cortejando a mi yerno durante meses, obteniendo información privilegiada sobre mis proyectos y manipulando a mi familia para que me faltaran el respeto. ¿Y ahora me dices que no era intencional? Los negocios son negocios, Emilio, pero esto ya trascendió lo profesional. Has destruido económicamente a tu propia hija. Mi hija se destruyó económicamente a sí misma cuando decidió empujarme al suelo para complacerte. Emilio, sé realista. Cristina y Mateo van a quedar en bancarrota. Tus nietos van a sufrir las consecuencias. ¿Realmente quieres eso? Mis nietos van a aprender una lección valiosa sobre las consecuencias de faltar el respeto a la familia. Es la mejor educación que pueden recibir. Joaquín cambió su estrategia, adoptando un tono más directo y amenazante. Mira, Emilio, quizás podamos llegar a algún acuerdo comercial. Yo tengo contratos que podrían beneficiar a Cristina y Mateo, ayudarlos a recuperarse económicamente. ¿A cambio de qué? A cambio de que consideres revertir las revocaciones. Podríamos estructurar una sociedad donde todos ganemos. Joaquín, ¿tú realmente crees que voy a hacer negocios con el hombre que manipuló a mi familia para humillarme públicamente? Piénsalo, Emilio. Seríamos socios en lugar de competidores. Podríamos dominar el mercado inmobiliario madrileño. Ya domino mi sector sin necesidad de alianzas con serpientes. La conversación se cortó abruptamente. Joaquín se había dado cuenta de que Emilio no era susceptible a chantajes emocionales ni negociaciones comerciales. Había quemado todos los puentes posibles la noche de Nochebuena. Mientras tanto, en la casa de Chamartín que pronto tendrían que abandonar, Cristina y Mateo se enfrentaban a la logística práctica de su nueva realidad. Con solo 48 horas restantes para el desalojo, necesitaban encontrar alojamiento temporal y decidir qué pertenencias podrían llevarse. ¿Dónde vamos a ir?, preguntó Sofía con la inocencia de sus 14 años. A un apartamento más pequeño, respondió Mateo evasivamente. Solo temporalmente. Pablo, más maduro a los 16 años, había estado observando silenciosamente la crisis familiar. Su pregunta fue directa y devastadora. ¿Por qué no le pides perdón al abuelo, mamá? Ya es demasiado tarde para eso, Pablo. ¿Por qué es demasiado tarde? El abuelo siempre ha sido bueno con nosotros. Si le explicas que fue un error... Pablo, no entiendes. Esto ya no se trata solo de disculpas. Tu abuelo ha tomado decisiones legales que no se pueden revertir fácilmente. Pero él te ama, mamá. Siempre ha dicho que tú eres lo más importante de su vida. Esas palabras atravesaron el corazón de Cristina como dagas. Pablo tenía razón.
Durante décadas Emilio había repetido esa frase exacta. Ella era lo más importante de su vida, hasta que ella misma se encargó de destruir esa verdad fundamental. Esa tarde, mientras empacaba fotografías familiares de 4 décadas, Cristina encontró una imagen que la dejó paralizada. Ella, con 5 años, montada en los hombros de su padre durante unas vacaciones en Santander. Emilio sonreía con ese orgullo paternal absoluto que ella recordaba de su infancia. En ese momento comprendió completamente la magnitud de lo que había perdido. No se trataba solo de propiedades o dinero. Había perdido al hombre que la había amado incondicionalmente durante 42 años, y lo había perdido por 30 segundos de soberbia estúpida. La guerra había comenzado, pero ya era evidente quién tenía todas las armas y quién había perdido todo antes de que la batalla empezara realmente. El 27 de diciembre por la mañana, mientras la fecha límite del desalojo se aproximaba inexorablemente, Cristina tomó la decisión más desesperada de toda su vida: utilizar a Pablo y Sofía como intermediarios emocionales para ablandar el corazón de su abuelo. Era una estrategia que reconocía como moralmente cuestionable, pero la desesperación había nubladado completamente su juicio ético. «Niños, necesito que me ayuden con algo muy importante», les dijo mientras desayunaban en la cocina de la casa que pronto tendrían que abandonar. «Vuestro abuelo está muy enfadado conmigo, pero creo que si vosotros le habláis, tal vez podamos solucionar todo este malentendido». Pablo, con la perspicacia de sus 16 años, inmediatamente detectó la manipulación emocional que su madre intentaba ejercer. «Mamá, ¿quieres que nosotros le pidamos al abuelo que te perdone? Solo quiero que le expliquéis que toda la familia os necesita unidos, que los nietos no pueden perder a su abuelo por problemas de adultos». Sofía, más inocente pero igualmente intuitiva, hizo la pregunta que atravesó el corazón de Cristina como una daga. «¿Por qué no vas tú a pedirle perdón directamente, mamá?» Porque a veces los adultos son muy orgullosos, cariño, pero vosotros sois sus nietos favoritos. Él siempre os escucha». Mateo intervino con una incomodidad evidente. No aprobaba completamente la estrategia de su esposa, pero la desesperación económica lo había llevado a aceptar cualquier posibilidad de solución. «Niños, solo queremos que sepáis que vuestro abuelo es muy importante para todos nosotros. Si queréis visitarlo para mantener la relación familiar, nosotros lo apoyamos». A las 11 de la mañana, Cristina acompañó a Pablo y Sofía hasta el edificio donde vivía Ana Torres, después de haber llamado previamente para confirmar que Emilio estaría allí. Su hermana había aceptado recibir a los nietos, pero había sido muy clara sobre las condiciones. «Emilio verá a los niños, pero tú no puedes subir. Y los niños deben entender que no están aquí para negociar por ti, sino para mantener su relación independiente con su abuelo». Cuando Pablo y Sofía tocaron el timbre del apartamento de Ana, Emilio los recibió con el mismo amor genuino que siempre había demostrado. Los abrazó fuertemente, pero inmediatamente notó la tensión en sus rostros. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Sofía con preocupación genuina. «Estoy bien, pequeña. Pero más importante, ¿cómo estáis vosotros? Sé que han sido días difíciles en casa». Pablo, con la madurez emocional que lo caracterizaba, decidió abordar directamente el tema que los había llevado allí. «Abuelo, mamá está muy triste, llora todo el tiempo y dice que va a perder la casa. ¿Es verdad que ya no la quieres?». Emilio se sentó en el sofá y atrajo a sus nietos hacia él, eligiendo cuidadosamente sus palabras para explicar una situación compleja sin dañar la imagen que tenían de su madre. «Pablo, Sofía, quiero que entendáis algo muy importante. Yo os amo a vosotros exactamente igual que siempre. Nada de lo que está pasando entre vuestra madre y yo cambia ese amor». «¿Pero por qué le has quitado la casa, abuelo?», insistió Sofía con lágrimas en los ojos. «Porque a veces, cuando las personas se comportan de maneras que lastiman profundamente a otras, tiene que haber consecuencias. Si no hay consecuencias, la persona nunca aprende que su comportamiento estuvo mal». «¿Mamá se comportó mal contigo?», preguntó Pablo. «Vuestra madre me empujó al suelo delante de vosotros
para dar mi lugar a otro hombre. ¿Vosotros creéis que eso estuvo bien? Los niños se miraron entre sí. Habían presenciado el incidente y les había resultado profundamente perturbador, pero no habían sabido cómo procesarlo emocionalmente. No, abuelo, no estuvo bien, admitió Pablo. Nos dio mucha vergüenza ver eso. Exactamente. Y si yo actúo como si no hubiera pasado nada, ¿qué lección aprende vuestra madre? ¿Qué lección aprendéis vosotros sobre cómo se debe tratar a la familia? Sofía abrazó más fuerte a su abuelo. Pero no puedes perdonarla. Mamá dice que fue solo un error. Sofía, el perdón es algo muy importante, pero el perdón verdadero solo es posible cuando la persona que cometió el error demuestra que ha aprendido realmente. No basta con decir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. Ana, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una bandeja de chocolate caliente y galletas caseras. Su presencia ayudó a relajar la tensión de la conversación. «Niños, vuestro abuelo quiere que sepáis algo importante», intervino Ana. «Vosotros siempre tendréis un lugar en su vida. Podéis visitarlo aquí los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana. Pero estas visitas son sobre la relación entre abuelo y nietos, no sobre los problemas entre adultos». «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía. «Significa que cuando vengáis aquí, hablaremos de vuestros estudios, vuestros amigos, vuestros sueños, vuestros problemas personales, pero no hablaremos de vuestra madre ni de los conflictos familiares. Eso es asunto de adultos». Pablo entendió inmediatamente la sabiduría de esta propuesta. ¿Podemos seguir siendo tus nietos aunque mamá y tú no se hablen? Podéis, y vais a seguir siendo mis nietos para siempre. Nada puede cambiar eso. Pero tenéis que entender que vuestra madre necesita aprender sobre responsabilidad y consecuencias, y ese aprendizaje no depende de vosotros, depende solo de ella. Sofía hizo una pregunta que demostró su comprensión intuitiva de la situación. ¿Y si mamá aprende y se disculpa de verdad? Si vuestra madre demuestra durante mucho tiempo que ha aprendido realmente el valor del respeto familiar, tal vez en el futuro podamos hablar. Pero eso será su decisión y su esfuerzo, no vuestro trabajo. La conversación continuó durante 2 horas, estableciendo claramente los límites de la nueva relación. Los nietos mantendrían contacto regular con su abuelo, pero como individuos independientes, no como mensajeros o negociadores de su madre. Cuando Pablo y Sofía regresaron a casa, llevaban una comprensión mucho más madura de la situación familiar. Cristina los esperaba ansiosa en la puerta. «¿Qué os ha dicho? ¿Va a perdonarme? ¿Va a detener el desalojo?» Pablo miró a su madre con una seriedad que la sobrecogió. «Mamá, el abuelo nos ama, pero dice que tú tienes que aprender sobre consecuencias. Y nosotros creemos que tiene razón». «¿Qué quieres decir?» «Que lo que hiciste estuvo muy mal, mamá. Y hasta que no aprendas realmente por qué estuvo mal, nada va a cambiar». Por primera vez desde el inicio de la crisis, Cristina se enfrentó al juicio honesto de sus propios hijos. Y ese juicio era tan implacable como el de su padre. La estrategia de utilizar a los nietos como intermediarios no solo había fracasado completamente, sino que había resultado en que sus propios hijos cuestionaran su comportamiento y validaran las decisiones de su abuelo. Cristina se dio cuenta de que había perdido incluso el apoyo incondicional de Pablo y Sofía. Ahora estaba completamente sola en su caída. 3 meses después del desalojo forzoso de la casa de Chamartín, la nueva realidad económica de Cristina y Mateo se había materializado con una dureza que ninguno de los dos había imaginado posible. Sin los respaldos financieros de Emilio, sin las propiedades donadas y con las deudas bancarias ejecutándose implacablemente, habían tenido que vender el BMW de Mateo a un precio muy por debajo de su valor real para poder pagar el depósito de alquiler de un modesto apartamento en Getafe. El contraste con su vida anterior era devastador. De una casa de 200 metros cuadrados en uno de los barrios más elegantes de Madrid, habían pasado a un apartamento de 60 metros cuadrados en una zona industrial donde el ruido del tráfico pesado los despertaba cada mañana a las 5. «¿Cuánto dinero nos queda en la cuenta corriente?»,
preguntó Cristina mientras revisaba las facturas acumuladas sobre la mesa de la diminuta cocina. 1.200 euros, respondió Mateo con voz apagada. Y eso incluye el dinero que conseguí vendiendo mi reloj Omega. El reloj Omega había sido un regalo de Emilio por el 10º aniversario de bodas de Cristina. Ahora su venta apenas les había proporcionado efectivo suficiente para sobrevivir 2 semanas más. Joaquín Gil, que inicialmente había prometido apoyo empresarial a la pareja, había desaparecido completamente de sus vidas una vez que comprendió la determinación inquebrantable de Emilio. Su interés en Mateo como fuente de información privilegiada se había evaporado cuando ya no hubo información que obtener. ¿Ha llamado don Joaquín?, preguntó Cristina con una esperanza desesperada. Cristina, don Joaquín no va a llamar. Nunca le interesamos como personas, solo como manera de fastidiar a tu padre. Ahora que tu padre nos cortó completamente, ya no tenemos valor para él. La realidad de haber sido manipulados por Joaquín añadía una capa adicional de humillación a su situación. No solo habían perdido a Emilio, sino que habían descubierto que su nuevo aliado los había utilizado como peones en una guerra comercial que ya no existía. Pablo llegó del instituto con una expresión preocupada que se había vuelto habitual en su rostro desde la mudanza forzosa. ¿Cómo te fue en el colegio, hijo?, preguntó Mateo, intentando mantener una normalidad que ya no existía. Bien, papá, pero necesito dinero para la excursión de ciencias naturales. Son 40 euros. 40 euros. Una cantidad que antes de la crisis habría sido insignificante, ahora representaba casi 3 días de comida para toda la familia. Pablo, este mes va a ser difícil. Veremos si para el próximo mes... No pasa nada, papá, no es importante. Pero sí era importante. Pablo había comenzado a mentir a sus compañeros sobre su nueva dirección, inventando excusas para no invitarlos a casa, sintiéndose avergonzado por el drástico cambio en las circunstancias familiares. Sofía, por su parte, había desarrollado una madurez emocional precoz que resultaba desgarradora de presenciar. A los 14 años, había asumido responsabilidades domésticas que antes correspondían a su madre, ayudando con la limpieza, la cocina y consolando a Cristina durante sus crisis de llanto nocturnas. «Mamá, ¿por qué no buscas trabajo?», preguntó Sofía una tarde mientras plegaban la ropa lavada en la diminuta lavandería del edificio. «Cariño, hace 15 años que no trabajo. No sé si alguien me contrataría. ¿Pero no estudiaste algo en la universidad?» «Estudié administración de empresas, pero eso fue hace mucho tiempo. Todo ha cambiado». Sofía miró a su madre con esos ojos adolescentes que ven las cosas con claridad brutal. «Mamá, creo que deberías intentarlo. Papá está trabajando doble turno en la empresa de su primo, pero no es suficiente». Mateo efectivamente había tenido que aceptar un empleo en la pequeña empresa de construcción de su primo Raúl, ganando 1.300 euros mensuales por jornadas de 10 horas diarias. Era menos de la mitad de lo que ganaba cuando trabajaba indirectamente para Emilio, y el trabajo físico lo estaba agotando de maneras que el trabajo de oficina nunca había hecho. Mientras tanto, cada miércoles por la tarde y cada domingo por la mañana, Pablo y Sofía visitaban religiosamente a su abuelo en casa de Ana Torres. Estas visitas se habían convertido en los únicos momentos de estabilidad emocional en sus vidas, oasis de normalidad en medio del caos familiar. «¿Cómo está vuestra madre?», les preguntaba Emilio sin falta durante cada visita, aunque había establecido claramente que no discutirían los detalles de la crisis familiar. «Está triste, abuelo», respondía Sofía con cuidado de no violar las reglas establecidas. «¿Y vosotros? ¿Estáis bien en la escuela, con vuestros amigos?» «Sí, abuelo. Tía Ana nos ayuda con las tareas cuando venimos». Ana había asumido un rol casi maternal con sus sobrinos nietos, proporcionándoles la estabilidad que faltaba en casa. Les compraba ropa cuando la necesitaban, les daba dinero para gastos escolares y sobre todo les ofrecía un espacio donde podían ser simplemente niños sin preocuparse por los problemas económicos de los adultos. «Abuelo», preguntó Pablo durante una de estas visitas, «¿crees que mamá va a encontrar trabajo?» «Pablo,
Vuestra madre es una mujer inteligente. Si se lo propone, estoy seguro de que puede encontrar trabajo y aprender a sostenerse por sí misma. ¿Pero tú no la vas a ayudar? Pablo, ayudar a alguien que no ha aprendido a valorar la ayuda no es realmente ayudar. Es crear dependencia. Vuestra madre necesita descubrir su propia fuerza. ¿Y si no puede? Puede. Solo tiene que decidir que quiere hacerlo. Estas conversaciones, aparentemente simples, estaban educando a Pablo y Sofía sobre conceptos de responsabilidad personal, consecuencias y dignidad que sus padres nunca les habían enseñado explícitamente. Una tarde de abril, mientras Cristina buscaba ofertas de empleo en Internet en la biblioteca pública municipal, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre el trabajo y la independencia económica. Cristina Torres, habla Carmen Vega de Recursos Humanos de Mercadona. Hemos recibido su solicitud para el puesto de administrativa de sucursal. ¿Podría venir a una entrevista mañana a las 10? Por primera vez en 4 meses, Cristina sintió una chispa de esperanza real. No se trataba del trabajo ejecutivo que había imaginado, sino de un puesto básico de 800 euros mensuales en una cadena de supermercados. Pero representaba la posibilidad de comenzar a reconstruir su vida con dignidad propia. Esa noche, mientras preparaba la ropa que se pondría para la entrevista, Cristina se miró en el espejo del diminuto baño de su apartamento de alquiler. La mujer que le devolvía la mirada había envejecido visiblemente durante estos meses de crisis. Tenía ojeras permanentes, arrugas nuevas alrededor de los ojos y una expresión de cansancio que no había tenido jamás durante sus años de vida privilegiada. Pero por primera vez desde la noche de Navidad, no se veía como una víctima. Se veía como una mujer que estaba aprendiendo, dolorosamente pero definitivamente, a valerse por sí misma. Agosto de 2024 marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Emilio Torres y en las consecuencias de sus decisiones navideñas. 8 meses después del colapso familiar, había llegado el momento de reorganizar completamente el patrimonio recuperado y establecer las bases de su nuevo futuro sin Cristina. Esa mañana, en las oficinas de Inmobiliaria Velázquez, Emilio firmó la escritura de venta de la casa de Chamartín por 340.000 euros, 40.000 más de lo que había pagado originalmente debido a las mejoras que Cristina había realizado con su propio dinero. La ironía era perfecta. Las inversiones de su hija en la propiedad habían incrementado el valor que ahora él recuperaba completamente. «Don Emilio, ¿está seguro de que no quiere conservar la propiedad?», le preguntó el notario Ricardo Vázquez mientras revisaba los documentos finales. «Es una casa magnífica en una ubicación privilegiada». «Señor Vázquez, esa casa está llena de recuerdos que prefiero no conservar. Necesito empezar completamente de cero. Con el dinero de la venta, más los 80.000 euros de las inversiones recuperadas y los 200.000 euros del apartamento costero que había vendido en julio, Emilio disponía de más de 600.000 euros para reestructurar su patrimonio según sus nuevas prioridades. Su primera decisión fue comprar un apartamento moderno de 100 metros cuadrados en el barrio de Malasaña, cerca del apartamento de Ana, pero lo suficientemente independiente para mantener su privacidad. El nuevo hogar costó 220.000 euros y lo amueblé completamente con un estilo contemporáneo que no tenía conexión emocional alguna con su vida anterior. La segunda decisión fue más significativa desde el punto de vista emocional: la creación de 2 fondos educativos independientes para Pablo y Sofía, administrados por Ana como tutora legal de los fondos. Cada fondo contenía 60.000 euros destinados exclusivamente a financiar los estudios universitarios y gastos educativos de sus nietos, sin que Cristina o Mateo tuvieran acceso o control alguno sobre esos recursos. «Ana, quiero que quede absolutamente claro en los documentos legales», explicó Emilio, mientras firmaba los contratos de fideicomiso en el despacho de Eduardo Ruiz. «Estos fondos pertenecen exclusivamente a Pablo y Sofía. Sus padres no pueden acceder a ese dinero bajo ninguna circunstancia. Emilio, ¿no crees que esto puede crear más tensiones familiares?» «Ana, la tensión familiar ya existe.
Yo simplemente me estoy asegurando de que mis nietos tengan oportunidades educativas independientemente de las decisiones financieras de sus padres. Eduardo Ruiz, que había sido testigo de toda la evolución del conflicto familiar, agregó una perspectiva jurídica importante. Don Emilio, estos fideicomisos educativos están perfectamente blindados. Ni siquiera en caso de bancarrota de los padres podrían ser embargados, porque legalmente pertenecen a los menores bajo tutela específica. Mientras Emilio reorganizaba su patrimonio, la situación de Cristina había experimentado una evolución inesperada. Después de 6 meses trabajando en Mercadona como administrativa, había demostrado una competencia profesional que la había llevado a ser promovida a supervisora de turno, incrementando su salario a 1.100 euros mensuales. El trabajo diario, la responsabilidad económica directa y la necesidad de interactuar con clientes y compañeros habían transformado su perspectiva sobre el valor del esfuerzo personal. Por primera vez en 15 años, Cristina ganaba dinero con su propio trabajo, pagaba sus gastos con su propio salario y experimentaba la satisfacción de la independencia económica auténtica. ¿Sabes qué es lo más extraño, Mateo?, le comentó una noche mientras cenaban en su modesto apartamento de Getafe. Me siento más orgullosa de este trabajo que de todos los años que viví de las donaciones de mi padre. ¿Por qué? Porque esto lo he conseguido yo sola. Nadie me ha regalado nada. Cuando mi jefa me felicita por el trabajo bien hecho, sé que me lo he ganado realmente. Mateo, que también había encontrado estabilidad laboral en la empresa de construcción de su primo, comenzaba a comprender las lecciones que Emilio había intentado enseñarles con su decisión drástica. Cristina, creo que tu padre tenía razón en algo. ¿En qué? Nos habíamos acostumbrado demasiado a que él solucionara todos nuestros problemas. Nunca aprendimos a valorar realmente su generosidad porque nunca tuvimos que vivir sin ella. Esa conversación marcó un momento de madurez emocional para ambos. La crisis había sido devastadora, pero también había sido educativa de maneras que no habían anticipado. Mientras tanto, Pablo y Sofía habían desarrollado una rutina estable que equilibraba su lealtad hacia ambas partes de su familia fracturada. Sus visitas regulares al apartamento de Emilio y Ana los miércoles y domingos se habían convertido en oasis de estabilidad emocional, donde podían ser simplemente nietos queridos sin cargar con los problemas económicos de sus padres. «Abuelo, mamá está mucho más contenta desde que empezó a trabajar», comentó Sofía durante una de sus visitas dominicales. «Me alegro mucho de escuchar eso, pequeña. ¿Crees que alguna vez vas a perdonarla completamente?» Emilio reflexionó cuidadosamente antes de responder. Después de 8 meses, su ira inicial había evolucionado hacia algo más complejo, una mezcla de tristeza por lo perdido y satisfacción por las lecciones aprendidas por todos los involucrados. «Sofía, el perdón es un proceso muy complicado. No es algo que sucede de un día para otro, pero me alegra saber que vuestra madre está aprendiendo a valerse por sí misma. ¿Pero la extrañas?» «Extraño a la hija que creía que tenía. La hija real necesitaba aprender estas lecciones sobre responsabilidad y respeto. Quizás algún día, cuando demuestre que ha aprendido realmente, podamos conversar». Pablo, con su madurez de 17 años, hizo una observación que sorprendió a su abuelo por su profundidad. «Abuelo, creo que mamá y papá están convirtiéndose en mejores personas desde que perdieron todo el dinero que les dabas». «¿Por qué dices eso, Pablo?» «Porque antes siempre estaban preocupados por impresionar a la gente rica, como don Joaquín. Ahora se preocupan por hacer bien su trabajo y cuidar de nosotros. Es como si hubieran descubierto quiénes son realmente». Esas palabras de Pablo confirmaron algo que Emilio había esperado secretamente. Las consecuencias de sus acciones no solo lo habían protegido de más humillaciones, sino que habían forzado a su hija y su yerno a crecer como personas. La guerra había terminado, pero había dejado a todos los participantes transformados de maneras que nadie había anticipado. Diciembre de 2024 llegó a Madrid con su característico frío invernal y las primeras luces navideñas que adornaban las calles. Exactamente un año después de la noche que había cambiado para siempre la dinámica de la familia Torres,
Emilio se preparaba para celebrar su primera Navidad en su nuevo apartamento de Malasaña, rodeado únicamente de las personas que habían demostrado ser genuinamente leales durante la crisis. La mesa del comedor estaba puesta para 4 personas: Emilio, Ana, Pablo y Sofía. Era una celebración íntima pero auténtica, libre de las tensiones políticas y las manipulaciones emocionales que habían caracterizado las cenas familiares de años anteriores. «Abuelo, ¿estás contento con tu nueva casa?», preguntó Sofía mientras ayudaba a Ana a servir el cordero asado que habían preparado juntas esa tarde. «Muy contento, pequeña. Es exactamente del tamaño que necesito, y cada mueble aquí lo elegí yo porque me gustaba, no porque impresionara a nadie». Pablo, que acababa de cumplir 17 años y había desarrollado una madurez emocional notable durante el año de crisis familiar, hizo una observación que demostró su comprensión profunda de la situación. «Abuelo, ¿sabes qué es lo más extraño? Mamá y papá parecen más felices ahora que cuando vivían en la casa grande». «¿Por qué dices eso, Pablo?». «Porque antes siempre estaban preocupados por lo que pensaran otras personas. Ahora solo se preocupan por hacer bien su trabajo y cuidar de nosotros. Es como si hubieran descubierto quiénes son realmente». Ana sonrió mientras cortaba el cordero. «Pablo, esa es una observación muy sabia. A veces las personas necesitan perder las comodidades externas para encontrar su fortaleza interna». Durante la cena, Emilio compartió con sus nietos algunos de los cambios positivos que había experimentado durante el año de transformación familiar. «Chicos, este año me ha enseñado algo importante sobre el amor auténtico y el amor condicionado». «¿Cuál es la diferencia, abuelo?», preguntó Sofía. «El amor condicionado es cuando alguien te quiere porque le das cosas. El amor auténtico es cuando alguien te quiere por quien eres, independientemente de lo que puedas darle». «¿Y nosotros qué tipo de amor te tenemos?», preguntó Pablo con una sonrisa pícara. «Vosotros me habéis demostrado amor auténtico. Durante todo este año difícil, habéis mantenido vuestra relación conmigo no porque os diera dinero o regalos caros, sino porque genuinamente disfrutáis estar con vuestro abuelo». Después de la cena, mientras Ana preparaba café y Pablo ayudaba a recoger los platos, el teléfono de Emilio sonó. Era un número que no había visto en su pantalla durante exactamente 12 meses. Cristina. Emilio miró la pantalla durante varios timbres, contemplando si debía responder. Finalmente, decidió contestar. «¿Papá?». La voz de Cristina sonaba diferente, más madura, menos demandante, con una humildad que Emilio no había escuchado en años. «Cristina, papá, sé que no tengo derecho a llamarte, y entiendo si no quieres hablar conmigo, pero es Nochebuena y necesitaba decirte algunas cosas. Te escucho. Primero quiero pedirte perdón, no solo por lo que te hice hace un año, sino por todos los años anteriores en los que no valoré tu generosidad y te falté el respeto sin siquiera darme cuenta». Emilio notó algo diferente en el tono de su hija. No era la desesperación histérica del año anterior, sino una confesión reflexiva y genuina. «Segundo, quiero agradecerte». «¿Agradecerme?». «Sí, papá, agradecerte por haber tenido la fuerza de establecer límites cuando yo no sabía respetarlos. Este año ha sido el más difícil de mi vida, pero también ha sido el año en que más he crecido como persona». Cristina hizo una pausa, y Emilio pudo escuchar que estaba llorando suavemente. «Papá, tengo trabajo, gano mi propio dinero, pago mis propias cuentas, y por primera vez en 15 años me siento orgullosa de mí misma, no porque alguien me esté regalando cosas, sino porque me las estoy ganando». «Me alegra escuchar eso, Cristina. Papá, no te llamo para pedirte que reviertas las consecuencias de mis acciones. Entiendo que eso no es negociable. Te llamo para decirte que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «¿Y por qué lo hice?». «Porque me amabas lo suficiente como para enseñarme lecciones que nadie más se atrevía a enseñarme. Porque preferiste que me odiara temporalmente antes que permitir que siguiera siendo una persona ingrata e irresponsable para siempre». Esas palabras impactaron profundamente a Emilio. Era exactamente la comprensión que había esperado ver en su hija, pero no había estado seguro de si alguna vez llegaría. «Cristina,
¿Esto significa que has aprendido realmente las lecciones? Papá, he aprendido que el respeto no se pide, se gana. He aprendido que la dignidad viene del trabajo honesto, no de las donaciones familiares. Y he aprendido que el amor auténtico incluye la disposición a establecer límites cuando es necesario. Ana, Pablo y Sofía habían estado escuchando discretamente la conversación, y sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y cautela. Papá, no te pido que volvamos a ser como antes. Entiendo que eso es imposible después de lo que hice, pero te pido que consideres la posibilidad de que, algún día, tal vez en el futuro, podamos construir una relación nueva basada en el respeto mutuo y la responsabilidad personal. Emilio reflexionó durante largo rato antes de responder. 1 año de distancia le había permitido procesar su dolor inicial y evaluar objetivamente los cambios que había observado en Cristina a través de los comentarios de Pablo y Sofía. Cristina, estoy dispuesto a considerar esa posibilidad, pero tiene que ser un proceso gradual, construido sobre acciones consistentes, no sobre promesas emocionales. Lo entiendo completamente, papá. Podríamos empezar con conversaciones telefónicas ocasionales. Si esas conversaciones demuestran que realmente has cambiado, tal vez podamos progresar hacia encuentros breves en lugares neutrales. ¿De verdad estarías dispuesto a intentarlo? Cristina, siempre has sido mi hija. El amor paternal nunca desapareció. Lo que desapareció fue mi disposición a permitir que fueras irresponsable sin consecuencias. Si has aprendido a ser responsable, entonces podemos explorar cómo reconstruir nuestra relación. Papá, te prometo que haré todo lo necesario para demostrarte que he cambiado realmente. No me prometas, Cristina, demuéstramelo durante los próximos meses y años. Cuando terminó la conversación, Emilio se encontró con 4 pares de ojos expectantes. Ana, Pablo, Sofía y, sorprendentemente, había lágrimas en todos ellos. «Abuelo», dijo Pablo con voz emocionada, «¿crees que mamá ha aprendido realmente?» «Pablo, creo que vuestra madre está en el camino correcto, pero el cambio real se demuestra con tiempo y acciones consistentes, no con una conversación telefónica». «¿Pero hay esperanza?», preguntó Sofía. «Siempre hay esperanza, pequeña, pero es una esperanza construida sobre bases sólidas, respeto, responsabilidad y crecimiento personal genuino». Ana abrazó a su hermano. «Emilio, estoy orgullosa de ti. Has manejado esta situación con una sabiduría que pocos padres tendrían». Esa noche, mientras contemplaba las luces navideñas de Madrid desde la ventana de su nuevo apartamento, Emilio reflexionó sobre la transformación que había experimentado toda su familia durante el año más difícil de sus vidas. Había perdido la ilusión de tener una hija perfecta, pero había ganado la posibilidad de tener una hija auténtica. Los nietos habían aprendido lecciones sobre dignidad y responsabilidad que los fortalecerían durante toda su vida. Y él mismo había descubierto que el amor verdadero a veces requiere la valentía de permitir que las personas sufran las consecuencias de sus acciones. La guerra había terminado, y todos habían sido transformados por ella de maneras que nunca habrían imaginado posibles. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.